Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Soy Christian Warnken. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín. Estoy caminando y pisando las hojas del otoño, que es lo que más me gusta en esta estación del año. Hoy día es 20 de mayo y mañana se celebra el Día de las Glorias Navales, 21 de mayo. Y un 21 de mayo de 1960 se desataba un terremoto en la zona sur, un terremoto creo que era de 8 grados y tanto. Pero lo más tremendo vendría después, el terremoto de 9.5 grados, un 21 de mayo de 1960. Es un hecho que está en la memoria y en el trauma de varias generaciones. Se va contando esto a través de la historia. Y se ha hablado mucho de los terremotos, se han hecho libros sobre terremotos, sobre los grandes terremotos que han ocurrido en Chile, sobre la capacidad de reconstrucción también se ha hablado que tiene el pueblo chileno, pero poco se ha hablado de el terremoto como un relato mítico, como un mito telúrico. Y justamente llegó a mis manos un interesantísimo libro que acaba de aparecer con este título: Cuando la naturaleza se convierte en villana y tiembla. Y la autora es Margarita Monkever. Ella es investigadora y profesora de la Universidad de los Andes, es doctor y magíster en comunicación y humanidades, profesora de periodismo narrativo, en fin, tiene varias actividades académicas y acaba de lanzar este libro que entiendo que además una parte de este libro, o todo el libro, no sé, fue preparado o trabajado en pandemia. Y lo interesante del enfoque de este libro, más que una descripción o un seguimiento de los terremotos, es cómo estos terremotos se convierten en relatos simbólicos. Yo hablaba del mito telúrico, que es un concepto que aparece en el libro, el mito telúrico chileno, y cómo esto se hace a través del periodismo. Es decir, el periodismo también puede ser una fuente de mitos. El que hace periodismo también está construyendo o ayudando a tejer este relato y este mito, que no es una mentira, porque siempre cuando se piensa en los mitos se dice el mito es una mentira. No, el mito no es una mentira. No es una historia popular falsa, ¿no? Sino que es una creencia que de alguna manera le da sentido a una comunidad, le da pertenencia, le da relato, en fin. Invité a la autora de este interesantísimo libro, Margarita Monkever, a caminar conmigo esta tarde otoñal aquí en mi jardín. Margarita, un gusto de saludarte. Muchas gracias por venir a conversar sobre este libro que acaba recién de aparecer. Muchas gracias, Cristian. Aquí estoy feliz y honrada en este jardín que me lo imagino hoy día como lleno de hojas de liquidámbar, rugiendo. Absolutamente. Está lleno de hojas de liquidámbar. Me encantan los liquidámbar. También hay un acer por ahí, un árbol japonés que le tengo mucho afecto. En fin, hay varios árboles, pero el liquidámbar es fundamental en el otoño, lógico. Margarita, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo surge este libro de alguien del área de las comunicaciones, ¿no es cierto?, como es tu caso, del área del periodismo? ¿Cómo surge esta idea? ¿Dónde te inspiraste o qué es lo que te inspiró para llegar a este libro en la que se habla de el terremoto como un relato simbólico
que está presente o ha estado presente a través de nuestro periodismo y que incluso podría estar en peligro hoy día, podríamos hablarlo después por la forma de comunicación más instantánea y más inmediata de hoy, Margarita. Sí, mira, siempre las noticias, eh, sobre todo de la prensa escrita, aunque después, como tú mismo dices, pueden cambiar en formas inimaginadas en el futuro las plataformas en las que nos vamos a comunicar. Siempre la noticia es una realidad mediada, es un vehículo narrativo y simbólico. No es solo esta idea de que la noticia es solamente transporta mensajes, transmite hechos, sucesos, cifras que necesitamos cuando ocurre un terremoto conocer rápidamente qué pasó, qué está ocurriendo. La radio ahí también ocupa un lugar importantísimo. Pero pasada esa primera emergencia, siempre me ha intrigado ese valor que tiene la noticia como vehículo narrativo y simbólico que nos ayuda a intentar comprender la realidad en este caso, el caos, el sinsentido de lo que no tiene sentido, y de alguna manera darle un marco que permita de alguna forma comprender esto que está pasando. Y si uno piensa en el caso del terremoto, bueno, nosotros la relación más básica, más elemental la tenemos con nuestro paisaje, con nuestro jardín. Ahí habitamos, ahí tenemos puestos nuestros pies, ahí están nuestros anhelos, nuestras creencias, nuestros tactos, nuestras armonías, todo está ahí en ese espacio que habitamos, tejemos nuestras relaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto, de bruces, este espacio, este lugar, este paisaje se fragmenta y se rompe? Eso claramente no es solamente un hecho de la naturaleza que ocurre, sino que es una ruptura de nuestras experiencias con el pasado, de un presente que se ve como indeterminado, de un futuro que no se sabe, que expectativas que no se sabe qué va a ocurrir. Entonces eso, de alguna manera, lo hace y lo convierte, es tan brutal, que lo convierte en un fenómeno comunicativo en sí mismo. Y entonces ahí nosotros no solo necesitamos saber qué pasó, cuántos grados Richter, cifras, víctimas, pérdidas, sino que necesitamos de alguna manera consolarnos, entender, comprender, empatizar si es que estamos lejos. Y eso creo que hoy es tremendamente poderosa la noticia en eso, hoy y siempre, porque siempre vamos a necesitar de esas grandes historias que nos permitan comunicar. Hay una frase que está al comienzo del libro de Isaac Dinesen, que dice: se puede soportar todo el dolor si es que yo puedo contar una historia, o si me cuentan una historia de él. De alguna manera, cuando yo cuento una historia y cuento una historia en la que trato de rescatar el núcleo vital de lo que está viviendo esa persona, del desamparo, el desarraigo, la desolación, de alguna forma ese dolor se hace más soportable, queda circunscrito, queda internado en algo que de alguna manera intenta, siempre es un intento de dar sentido a lo que no lo tiene. Bueno, lo que de alguna manera tú vas desarrollando en este libro y vas mostrando es que los terremotos no son solo eventos geológicos, ¿no? Un terremoto se puede describir desde la geología, hay abundante literatura sobre ellas, tenemos muy buenos geólogos en Chile, pero no es solo un evento geológico, sino un elemento fundador de identidad cultural y narrativa, como estás diciendo tú de alguna manera acá, ¿no? Y esto es tremendamente interesante porque si uno revisa incluso su propia memoria personal, la memoria de la familia, yo recuerdo historias que me contaba mi padre, mi bisabuelo, que estuvo en un terremoto, otro que cuenta un terremoto de Valparaíso, cómo esto ha marcado la historia política chilena o ciertos ciclos políticos. O sea, los terremotos tienen resonancias más allá de las meras resonancias telúricas, ¿no? Y tú hablas ahí del mito telúrico chileno, que me gustó mucho esa expresión, es muy evocadora. ¿Qué es lo que es cuál es el mito telúrico chileno? Bueno, lo principal es que, ¿por qué se convierte en un mito? Porque, bueno, la realidad geológica es la que es. Vivimos asentados en lo que se llama como el cinturón del Pacífico y somos el país más sísmico del mundo, quizás con la probable excepción de Japón. Esa realidad geológica hace que cada tanto tiempo
nos ocurra este fenómeno telúrico y que nuevamente la Tierra se nos remueva y caiga y el espacio quede aniquilado. Entonces, lo primero es esta naturaleza imperativa del fenómeno. Y eso hace que de alguna manera desde tiempos ancestrales estemos intentando darle explicación a esto. ¿Y cómo se explica en Chile? ¿Y por qué es telúrico chileno? Y primero, ¿por qué es mito? Tú ya lo decías al comienzo. Vamos a entender, eso es muy importante tenerlo claro para saber qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de mito, porque el mito ha sido una palabra, un concepto tratado por múltiples disciplinas, incluso llegan a ser algunas contradictorias unas con otras. Por mito vamos a entender como aquella narrativa esencial del ser humano, que es sentida como verdadera, como verdaderamente significativa. No, como tú decías, en esta idea del mito como historia de connotación popular y falsa, sino que todo lo contrario, una narrativa esencial, existencial. Entonces, esta historia, este mito, ¿qué es lo que cuenta? Podemos ir hacia atrás, hasta la llegada de los españoles, hasta cuando Pedro de Valdivia escribía sus cartas a la corona. Es la idea de una tierra con visos casi sagrados, una tierra prodigiosa, una tierra, la madre tierra, en la que vivimos a este Chile, puro Chile, su cielo azulado. Esta madre tierra, que nos da todo, que nos cobija, de pronto se convierte en una madre cruel que traiciona. Entonces, no es cualquier traición, es la traición de la madre. Y entonces, Chile cae. Chile cae y vienen todas las imágenes de las pesadillas, la idea de que ha caído una bomba, de un bombardeo, de unas noches cavernosas, de una naturaleza que se convierte en villano, en esto que nos han llamado Pablo Neruda, entiendo, el furor de Marte. Esta tierra infamada, de repente, cae y aniquila a su propio pueblo, y Chile cae. Chile cae, pero como esta idea del sismo, como una idea iterativa del sismo que ocurre, como ya ha caído y se alude en reminiscencia al terremoto anterior, por ejemplo en el 60, como ya caímos en el terremoto de Chillán en el 39, Chile volverá a levantarse. ¿Y cómo será levantar? A través de la unidad y la solidaridad. Como de algún modo, cualquier roce, cualquier dificultad que estemos viviendo, en el momento en que ocurre esta catástrofe, el tiempo se detiene, todas las diferencias quedan suspendidas y Chile en la unidad y la solidaridad se levanta porque ya lo hizo en el terremoto anterior. Y como ya lo hizo en el terremoto anterior, esta vez volverá también a levantarse. Y ahí volverán a renacer las ciudades. La ciudad, cuando es atacada por esta naturaleza indómita, cae y es convertida la misma ciudad en una víctima que queda desvalida en este espacio aniquilado. Pero ahí hay unos pocos que surgen de ahí y que son los encargados de llevar adelante este renacer. Más o menos ahí, ese mito uno descubre cuando realizaba yo la investigación. Yo hacía la relación entre el terremoto en mi tesis doctoral, la relación del terremoto del 60 con el 2010. Yo decía, habiendo tantos años de distancia, qué increíble que adjetivos más o adjetivos menos, porque en el 60 había mucho más una manera de escribir con muchos más adjetivos, porque era verdaderamente heroico el periodista que estaba en el lugar de los hechos. En uno y otro, decía yo, qué increíble que en los dos hay una naturaleza sagrada, pero una naturaleza que se vuelve cruel, que ataca, que azota, que asola al pueblo, una ola iracunda, una ola maldita, dicen en el 2010, el enemigo es el agua, dicen en los 60, es decir, naturaleza, tierra, agua que adquiere rasgos humanos, que se humana, ataca, la ciudad cae. En ambos eventos, la ciudad es martirizada, ahora es una ciudad mártir, Concepción es mártir, Valdivia es mártir, cae, ahí están estos héroes que surgen, héroes que hay héroes colectivos y héroes anónimos, las Fuerzas Armadas, los carabineros, bomberos o personas singulares que hasta ese momento eran personas desconocidas y surgen
con patrones, con símbolos, con imágenes, y a través de una imagen de unidad y solidaridad, incluso hasta con el sentido del humor, Chile vuelve a renacer. Y Margarita, entonces cuando yo descubrí que esto era muy similar, me di cuenta que hacia el pasado también ocurría lo mismo. Y ahí dije, esto parece ser, esto siempre se ha contado así. estoy Y ahí conversando, fui a revisar el 39 y 1906, etcétera. estoy caminando por mi jardín con Margarita Monkenberg. Ella es investigadora y profesora de la Universidad de los Andes, autora de este libro Cuando la naturaleza se convierte en villana y tiembla. Bueno, a propósito de lo que tú decías, tú lo citas también en el libro, el gran Mircea Eliade afirmó que los mitos están vivos, no son mentiras que un pueblo se cuenta a sí mismo, sino que son verdades profundas que expresan dimensiones que tienen que ver con el alma colectiva, con el inconsciente, con una serie de elementos fundamentales en la cristalización de un sentido nacional o un sentido comunitario, etcétera. Te quería hacer la pregunta, creo que te la hice al comienzo. A ver, ¿cuándo nació este libro? Entiendo que nació en pandemia. ¿Y cuál fue el cuerpo de investigación? Tú te dedicaste a recorrer, a hacer como un barrido por todos los periódicos, los medios, cómo el periodismo eh, fue articulando y armando este relato, este mito telúrico en estos dos terremotos que tú señalaste, el del año 60 y el del año 2010. Eh, eh, ¿Cómo trabajaste? ¿Cuál fue tu metodología de trabajo? Cuéntanos un poco eso, Margarita, por favor. Y pues, mira, esto empezó en una aventura investigativa cuando realizaba mi tesis doctoral en la Universidad de los Andes, doctorado en comunicación, y en esta pasión por las historias quise encontrar, a ver, algún relato, historias que se refirieran a algo muy propio nuestro, algo muy chileno. Y entonces ahí dije, ¿y qué pasa si nos vamos con el tema de los terremotos? Que en realidad, pucha, es una tragedia que nos ha ocurrido a todos, que nos va a seguir ocurriendo. Y entonces ahí me sumergí durante un año casi, entre las bóvedas de la Biblioteca Nacional, y dije, voy a revisar todos aquellos relatos, todas las historias que cuentan el terremoto. Prensa chilena, diarios y revistas de la época, cobertura nacional y regional, de ambos eventos. Eso me dio un total como de 3.200 relatos. Entonces dije, no, aquí este corpus hay que acortarlo para poder investigar cualitativamente de verdad cuál es el villano, qué características tiene, cuál es la fechoría que comete, cuál es la víctima, quién es el héroe. Necesitaba mucha profundidad en cada uno de los relatos. Entonces, estudiando las teorías normativas sobre cobertura de desastres naturales, lo propio en los desastres naturales, la cobertura típica, es que el villano en realidad muchas veces son las autoridades de turno. Pero hay algo que es muy particular de Chile, es que está bien, también se ven muchos relatos en que también se culpa a las autoridades porque fueron negligentes o porque no dieron información con anticipación, etcétera. Pero es muy particular de Chile es que sea la naturaleza la que adquiere rasgos humanos y se convierte en villano. Entonces dije, esto es lo verdaderamente interesante. Aquí voy a entrar yo. Voy a buscar entonces todas aquellas historias en las que la naturaleza actúa como villano. Y entonces, cuando ya las tenía identificadas, dije, bueno, y cuando la naturaleza actúa como villana, ¿cómo es esa naturaleza? ¿Qué hace? ¿Cómo ataca? ¿Cómo son los villanos de la tierra? ¿Cómo son los villanos acuáticos? ¿Cómo es la ola? ¿Es iracunda? ¿Cómo es esa ira sísmica? Y ahí, claro, se encuentra uno con que las descripciones son impresionantes. Se habla de la garra del diablo, de unas bailes de danzas diabólicas, de una naturaleza que constriñe, o sea, unos adjetivos y unos verbos realmente muy potentes. Y así entonces nació el corpus de este trabajo que empezó a estudiar con ese foco de ver cuando la naturaleza se convierte en villano, quiénes son las víctimas, quiénes son los héroes, cuál es la historia que se cuenta. Margarita, tú afirmas por ahí en el libro de que, claro, está este mito construido a través del periodismo, el periodismo tradicional, podríamos decir. Los medios de comunicación han cambiado, el periodismo ha cambiado. Hoy vivimos un proceso, incluso están desapareciendo algunos de los medios de comunicación que existían antes y que se podían comprar, no sé, los kioscos, los diarios, las revistas, etcétera.
ha ido cambiando la comunicación. Hoy día es una comunicación mucho más instantánea, donde lo que predomina es la inmediatez, y de alguna manera corremos el peligro de que se pierda esta maravillosa capacidad que tiene el periodismo de construir un mito. Estaba pensando en un García Márquez, periodista, que llegó a Cartagena de Indias muy joven y que lo mandaban a narrar crímenes, la crónica policial, y él fue capaz, con esas historias, de construir gran literatura, pero que se leía en los diarios, ¿no? Había un poder de narración en los medios de comunicación y en la prensa escrita sobre todo, que podría tal vez perderse. ¿Cómo lo ves tú? Y podría perderse este potencial de generar mito, de generar historia compartida a partir de la tragedia del terremoto, ¿no? Y pienso que siempre esto va a haber que mirarlo desde un punto de vista complementario, en el sentido que siempre vamos a necesitar información eficaz, rápida, que nos informe qué es lo que está pasando. O sea, claramente cuando viene un terremoto todos añoramos nuestra radio a pila y queremos saber exactamente qué sucedió, en qué momento exacto, con qué consecuencias, qué es lo que están diciendo las autoridades. Sobre todo en momentos de crisis, igual el valor de la radio, el valor de la prensa vuelven a ser muy fuertes. Y efectivamente también creo que junto con eso, yo creo que hay una necesidad muy humana que no creo que vaya a perderse, que es la necesidad de que nos cuenten historias y de contar historias que nos permitan dar sentido al mundo que nos rodea, a lo que comprendemos o a lo que no comprendemos en el caso de un terremoto. Por ejemplo, no sé, ver la muerte con el rostro de la vida, por ejemplo. Hay un caso en el terremoto del 60 de Eliezer Núñez, que es un héroe que estuvo ahí de picota y pala tratando de abrir un cauce para el lago Riñihue y tuvo que explotar una dinamita. La dinamita se retardó y él murió ahí. Entender, por ejemplo, la muerte de Eliezer Núñez, que es en el 60, entenderla con el rostro de la vida, que esa persona en realidad fue mártir porque salvó a todo un pueblo, no creo que sea una necesidad simplemente del 60. Yo creo que estas historias siempre nos van a tocar de algún modo, siempre vamos a necesitar ver ciertas muertes, ciertas desolaciones, esos núcleos vitales, ese desamparo, ese desarraigo, ese miedo, ese pavor, que de repente son emociones aflictivas que no se pueden aferrar. Siempre vamos a tener esa necesidad humana de encarnarlas en personas, en situaciones que nos permitan, entramadas en realidades que nos permitan darles sentido. Y no sé, y en eso no sé si será la prensa escrita, el periódico, o como decíamos al principio, plataformas que todavía ni siquiera imaginamos. Pero pienso que esa necesidad humana siempre va a estar, es algo muy propio. Y si bien yo he estado viendo también y leyendo, si bien la inteligencia artificial hoy día se ocupa en algunos medios y es capaz de informarse mucho más rápido que el periodista, cuántos grados, qué pasó con tal terremoto en tal lugar, al no ser humana, al no contar con ese contacto real que puede tener el periodista, al estar con la persona y al intentar rescatar ese sentimiento más profundo que está viviendo esa persona y con la mayor dignidad posible encarnarlo en una historia, no creo que eso jamás lo pueda hacer la tecnología. Entonces quizás van a ser personas de a pie las que cuentan esto, quizás van a ser, no sabemos, no sé a través de qué medios, pero lo que sí estoy segura es que esa necesidad humana de narrar historias y de narrarnos historias va a existir siempre. Es por eso que cuando uno pone este tema, yo muchas veces cuando he contado de este libro, inmediatamente la persona que está conversando conmigo me dice, sí, yo me acuerdo cuando para el terremoto del 2010, y no, mi abuela me contó lo que hablábamos al principio, que Sí. para el terremoto de Chillán en el 39, eso no va a desaparecer. Y lamentablemente no va a desaparecer, dada la condición imperativa del fenómeno Sí. telúrico en esta tierra. Bueno, tú citas, estuvo en uno de los terremotos ni más ni menos que el gran filósofo español José Ortega y Gasset. Y voy a leer lo que él dice, que está citado en tu libro. Tiene este Chile florido algo de Sísifo. Eso es un mito también, ¿no? Ya que como él Sí. vive junto a una alta serranía y como él parece condenado a que se le venga abajo 100 veces lo que con su esfuerzo 100 veces
elevó. Te quiero agradecer, Margarita, este paseo, esta conversación, esta tarde aquí en mi jardín. Margarita Monkever, investigadora y profesora de la Universidad de los Andes, autora de este interesantísimo libro, este estudio, Cuando la naturaleza se convierte en villana y tiembla, una aproximación al mito telúrico chileno a través del periodismo. Un gusto haber conversado y paseado contigo esta tarde otoñal aquí en mi jardín, Margarita. Muchas gracias, Cristian, lo he disfrutado mucho. Yo también, y espero que nuestros queridos radiovidentes también. El libro está editado por RIL, probablemente va a estar llegando a poco a las librerías para que el que se interese en el tema pueda adquirirlo. Recordarles a todos los que nos escuchan que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Gracias, Margarita, y mucho éxito con tu libro. Que tenga réplicas. Muchas gracias, Cristian. Y nosotros nos encontramos ya el día jueves, porque mañana es feriado y yo voy a cerrar mi jardín y voy a hacer, voy a celebrar como todos los chilenos el Día de las Glorias Navales, y el día jueves volvemos a encontrarnos y a conversar y a pasear juntos en este jardín que es también el jardín de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.